¿Qué onda, banda? Estamos de nuevo aquí en Lectura para Trapear, con esto que es La llamada de Cthulhu, en su segunda parte, que es el relato del inspector Legras, parte 3. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un poquito más de música de Carlos Arellano. Lleva por título Preámbulo que dibuja el dolor de una mirada. Después, para poder completarla, porque pues hay que estar haciendo malabares aquí para ver lo de la música de fondo, viene la elegía. Y justo lo que vamos a estar escuchando en estos intermedios, donde voy a hablar un poquito más suelto, son los cronopios. En este caso, el primer cronopio de Carlos Arellano. Y bueno, ya sin tanto choro, los dejo aquí en esto que es Lecturas para Trepar, con La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. En su parte 2, el relato del inspector Legras, lectura 3. El relato del inspector Legras, parte 3. En un claro natural del pantano, había un islote cubierto de hierbas de algo de menos de media hectárea, sin árboles y relativamente seco. Allí saltaba y se retorcía una indescriptible horda de monstruosidad humana, que nadie, salvo Cime o Angarola, hubiera sido capaz de retratar. Sin ropa alguna encima, aquellos engendros mestizos rugían, vociferaban y se contorsionaban en torno a una gigantesca hoguera circular, en cuyo centro, visible a través de ocasionales aberturas en la cortina de llamas, se alzaba un imponente monolito de granito, de unos 2,5 metros de altura, sobre el cual, de manera incongruente, dada su extrema pequeñez, descansaba la horrenda estatuilla. Formando un amplio círculo de 10 cadalsos, dispuestos a intervalos regulares, con el monolito rodeado en llamas en su centro, colgaban boca abajo los cuerpos atrozmente mutilados de los indefensos colonos que habían desaparecido. Era dentro de aquel círculo donde el corro de adoradores saltaba y rugía, desplazándose de forma general de izquierda a derecha, en una interminable bacanal entre el círculo de cuerpos y el de llamas. Puede que fuera solamente la imaginación, o puede que fueran los ecos del lugar los que indujeron a uno de los policías, un hispano un tanto exaltado, a figurarse que había oído respuestas antifonales al ritual procedentes de algún lugar lejano y sin luz, en lo más profundo de aquel bosque de ancestrales leyendas y horrores. Más tarde tuve ocasión de encontrarme de nuevo con este hombre. Joseph D. Galvez se llamaba, que demostró ser molestamente imaginativo. Llegó hasta el punto de insinuar la existencia de un batir de alas apenas perceptible, y de haber vislumbrado unos ojos brillantes y una gigantesca masa blanca más allá de los árboles lejanos. Pero creo que lo que sucedía realmente es que había escuchado demasiada superstición local. La horrible pausa que se tomaron los hombres de Legras tras presenciar semejante aberración fue relativamente breve. El deber era lo primero, y aunque debía haber más de un centenar de mestizos celebrantes en aquella multitud, los policías confiaron en sus armas de fuego y se lanzaron resueltos hacia una nauseabunda batalla. Durante unos 5 minutos el caos y el estruendo resultantes fueron más allá de toda descripción. Se libró una auténtica batalla campal y se abrió fuego. Si bien muchos de los idólatras se dieron a la fuga, al final, el inspector Legras pudo contar hasta 47 detenidos de hosco semblante, a los que obligó a vestirse a toda prisa y formar 2 filas entre los policías. 5 de los adoradores yacían muertos, y 2 más que habían resultado heridos de gravedad fueron acarreados por sus compañeros sobre improvisadas camillas. Por supuesto, la efigie que yacía sobre el monolito fue cuidadosamente retirada y transportada por el propio Legras.
Tras un viaje de extrema tensión y agotamiento, los detenidos fueron interrogados en la jefatura de policía. Resultado ser que hombres de muy baja extracción social estaban allí. Algunos de sangre mestiza y enajenados mentales. La mayoría eran marinos. También había unos cuantos negros y mulates. Así todos de las Indias occidentales o portugueses, algunos de Brava, o de las islas portuguesas de Cabo Verde. Aportaban una nota de colorido vudú al heterogéneo culto. Pero bastante antes de que se hubieran realizado muchos interrogatorios, ya se había puesto de manifiesto que en todo aquello había algo mucho más profundo y antiguo que el simple fetichismo negro. Degradados e ignorantes como eran, aquellas criaturas se aferraban con sorprendente firmeza a la idea central de su repugnante fe. Tal y como dijeron, adoraban a los primigenios, que existen desde mucho antes que los hombres, y que vinieron a este joven mundo desde los cielos. Los primigenios abandonaron la superficie del planeta, desapareciendo en el interior de la tierra o bajo las aguas del mar. Pero sus cuerpos sin vida le contaron en sueños sus secretos a los primeros hombres, que formaron un culto que jamás ha desaparecido. Este era el culto. Los prisioneros afirmaban que siempre había existido y que continuaría haciéndolo, oculto en lejanas tierras baldías y lúgubres lugares a lo largo y ancho del mundo, hasta el momento en que el sumo sacerdote Cthulhu se alzase desde su lóbrega casa en la invulnerable ciudad de R'lyeh bajo las aguas, y volviese a poner la tierra bajo su dominio. Algún día les convocaría a todos, cuando las estrellas estuvieran en posición. El culto secreto esperaría por siempre hasta que esto sucediera y poder liberarlo. Entretanto, nada más debía decirse. Había algún secreto que incluso la tortura sería incapaz de extraer. La humanidad no era la única vida consciente del planeta, ya que de las tinieblas salían figuras para visitar a los pocos feligreses. No se trataba de primigenios, a los que ningún hombre había visto jamás. El ídolo esculpido era una representación del gran Cthulhu, pero nadie sabía decir si los demás primigenios eran o no parecidos a él. Nadie era ya capaz de leer las antiguas inscripciones, pero los mensajes eran transmitidos de viva voz. El cántico ritual no era el ya mencionado en secreto, ya que este último nunca era pronunciado en voz alta, sino susurrado. El cántico solo significaba esto: en su morada de R'lyeh, el difunto Cthulhu espera soñando. Solo se consideró a 2 de los detenidos lo bastante cuerdos como para ser colgados, y el resto fue internado en diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los asesinatos rituales, afirmando que las muertes habían sido producidas por los seres de alas negras que se habían dirigido hacia ellos desde su inmemorial templo en el interior del bosque embrujado. No pudo obtenerse ninguna información coherente acerca de esos misteriosos aliados. Casi todo lo que la policía pudo averiguar provino principalmente de un anciano mestizo llamado Castro, que decía haber viajado hasta extraños puertos y haber hablado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba retazos de una horrible leyenda que hacía palidecer las especulaciones de los teósofos y que el hombre y el mundo pareciesen algo de reciente aparición y de existencia transitoria. Ha habido épocas remotas en que otros seres que vivían en sus grandes ciudades gobernaban la tierra. Castro dijo que según le habían contado aquellos chinos inmortales, aún podían encontrarse vestigios de aquellos enciclópeas piedras en las islas del Pacífico. Ellos murieron muchas eras antes de la aparición del hombre, pero existen ciertas artes que pueden hacerlos revivir cuando las estrellas estén de nuevo en la posición propicia dentro del ciclo de la eternidad. Efectivamente, ellos habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Estos primigenios, continuó Castro, no estaban compuestos del todo de carne o sangre.
Tenían forma, cosa que quedaba demostrada en aquella efigie esculpida en las estrellas. Pero esa forma no estaba hecha de materia. Siempre que las estrellas estuvieran en posición, podían saltar de un mundo a otro a través de los cielos. Mas cuando las estrellas no eran propicias, ellos no podían vivir. Pero aunque no pudieran vivir, tampoco morirían realmente. Todos yacen en moradas de piedra en la gran ciudad de Relía, protegidos por los hechizos del omnipotente Cthulhu, en espera del día de la gloriosa resurrección, en que las estrellas y la tierra les sean de nuevo favorables. Llegado este momento, alguna fuerza del exterior debe librar sus cuerpos. Los hechizos empleados para preservarlos les impedían intentar todo movimiento inicial, por lo que no podían hacer otra cosa que yacer despiertos en la oscuridad y pensar mientras transcurrían millones y millones de años. Ellos estaban al tanto de todo lo que acontecía en el universo, pues su forma de comunicación era la transmisión del pensamiento. Incluso hoy, hablaban en sus tumbas, cuando después de infinitas épocas de caos, llegaron los primeros hombres. Los primigenios hablaron a los más sensitivos de entre ellos, moldeando sus sueños, ya que solamente así podía su lengua alcanzar las mentes carnales de los mamíferos. Entonces susurró Castro. Aquellos primeros hombres formaban el culto en torno a unos pequeños ídolos que les mostraron los grandes ancianos. Ídolos traídos de épocas distintas, de estrellas sin luz. Este culto no desaparecerá nunca hasta que las estrellas vuelvan a estar en posesión y los sacerdotes ocultos consigan sacar al gran Cthulhu de su tumba, para que resucite a sus súbditos y reanude su dominio sobre la tierra. Estos tiempos serán fácilmente reconocibles, porque entonces la humanidad se habría vuelto como los primigenios, libre y salvaje, más allá del bien y del mal, dejando a un lado la ley y la moral. Todos los hombres gritarán y matarán, y gozarán en su alegría. Entonces los primigenios, liberados, les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, de solazarse y disfrutar, y la tierra entera arderá en un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, mediante los ritos apropiados, debe mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y escenificar la profecía de su regreso. Listo. Bueno, y con esto cumplimos al menos con un video por esta semana. Como lo dije en algún momento, hay muchas cosas que hacer aquí y no siempre da tiempo de grabar. Eso apegado a que he necesitado un poco de tiempo para asimilar lo que pasó en la clase con Pablo Pegoraro, porque se dijeron muchas cosas, ese tipo de cosas que te hacen replantearte pues lo que has hecho con tu vida en los últimos 15 años. Una manera muy distinta de trabajar con ese hombre. Musicazo. Si pueden buscar a Pablo Pegoraro en YouTube, es un musicazo el cabrón. Pocas personas he encontrado que lleguen a abordar la música con esa delicadeza, con ese compromiso hacia lo que es la interpretación musical. Pero bueno, esto es el tercer cronopio. Les recuerdo, lo que estamos escuchando es música de Carlos Arellano. Lo anterior fue Preámbulo, que dibuja El dolor de una mirada, y Elegía. Y ahora esto es el tercer cronopio. Y bueno, hasta aquí le dejamos por hoy con esto que fue Lecturas para Trapear, La llamada de Cthulhu, el relato del inspector Legras en su tercera parte. ¡Chao! Si a medianoche por la carretera Que te conté. detrás de De una una gasolinera gasolinera donde llené la mejor puta canción de la historia, La Magdalena de Joaquín Sabina. Escúchenla. Chao.